Seguimos estudiando la palabra de Dios y compartiéndola. Ha sido un gusto seguir avanzando. Ya estamos en el libro de Jonás, siguiendo el estudio de la Biblia, todos los días un capítulo. Es un buen método. Te invito para que te unas, si no lo has hecho, suscribiéndote. Suscríbete al canal y sigamos estudiando cada día un capítulo de la Biblia. Muy bien, recuerda que siempre hay un mensaje de Dios para tu vida. Jonás capítulo 3 se titula Nínive se arrepiente. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo. Segunda vez. Me llama la atención que Jonás tiene una segunda oportunidad. Quizás estoy hablando a alguien que hoy puede tener una segunda oportunidad. Y tenemos momentos cuando nos hemos equivocado, pero qué bueno cuando tenemos una segunda oportunidad. Dios nos la da, así como se la dio a Jonás. Hay que aprovecharla. Y Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Una gran ciudad. Y según exploraciones arqueológicas, Nínive tenía unos 13 kilómetros y una población de 120,000 habitantes. Este dato es un dato demasiado grande, un número de habitantes demasiado grande para una ciudad, para un pueblo en esa época antigua. Debemos tener eso en cuenta. Realmente esta era una mega ciudad para el contexto de la época en la cual existió Nínive y Jonás. Y saben, amigos, amigas, hoy Dios espera tener también misioneros como Jonás, pero no uno, perdón, sino muchos, miles, para llegar y para llevar el mensaje del Evangelio a las grandes ciudades. Hoy tenemos las megaciudades en el mundo y sabemos que tenemos una población en su mayoría urbana. Las personas, los habitantes están en su mayoría en la ciudad. Por eso Dios hoy también requiere personas, miles de misioneros, y entre ellos debe estar usted y yo para compartir el mensaje de esperanza y el llamado de arrepentimiento en las grandes ciudades. Sigamos leyendo el versículo 4. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Era su mensaje. Y Jonás ahora cumplió el propósito, está cumpliendo el propósito que Dios había puesto para su vida. Qué bueno cuando cumplimos el propósito, la misión que Dios nos ha puesto. Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Interesante, estos versículos entonces nos cuentan que creyeron a Dios, creyó el pueblo, creyó el rey, comenzaron a arrepentirse ante el mensaje de juicio que Dios mandó a través de Jonás. Y el arrepentimiento de los asirios detuvo el juicio previsto por Dios. Tal como dice allí que Dios se arrepintió. No está hablando de un arrepentimiento como el que tú y yo debemos tener de cosas mal hechas o del pecado, ¿no? Dios, como dice la versión de la Biblia, lenguaje actual, dice de la siguiente manera, cambió de parecer. Dios cambia de parecer en ese momento ante la decisión del pueblo de arrepentirse. Dios acepta el arrepentimiento. Dios está siempre dispuesto a escuchar ese corazón abierto, esa disposición de cambiar de actitud
de reconocimiento del pecado, Dios escucha, Dios está atento al arrepentimiento y se goza del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento debe ser permanente, no por un momento. Y Nínive tuvo ese arrepentimiento realmente momentáneo, porque no tuvo efectos duraderos y fue destruida Nínive finalmente, pero mucho más tarde por medos y babilonios en el año 612 a.C. Pero durante la época de Jonás, la advertencia divina fue tenida en cuenta con seriedad. Y eso permitió que en ese momento ellos no fuesen destruidos, tal como lo acabamos de leer. Versículo 7 en adelante dice: luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y el mismo rey proclama, hace un llamado al arrepentimiento, al ayuno y a la oración para buscar la bendición, la libertad de ese juicio que Dios había decretado. Dice aquí: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Qué bueno cómo termina este capítulo 3 con la oportunidad que Dios les da, porque ellos tomaron el camino del arrepentimiento. Vio Dios lo que hicieron. Dios está viendo, así como Dios mira la maldad del hombre y así como Dios mira el pecado y lo rechaza, también mira el arrepentimiento. Mira ese corazón enternecido, mira cuando tomamos la decisión de apartarnos de malas prácticas y seguir lo que dice su palabra, seguir las buenas prácticas, el buen camino, el camino de principios y valores en Dios, y ver que de esa manera Dios cambia, dice, y nos extiende su amor y misericordia. Hemos terminado este capítulo y quiero invitarte para que lo compartas con tus contactos. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por tu amor. Gracias, Señor, porque nos das una segunda. Gracias porque a través de este capítulo quedamos motivados a tener un arrepentimiento constante y estar siempre listos para seguir tus indicaciones y cumplir tu misión, como lo hizo Jonás en ese momento. Oh Dios, gracias por bendecirnos a todos. En Jesús lo pedimos. Amén. Espero que sigas disfrutando de las bendiciones de Dios. Dios te acompañe, Dios te dirija en todas las actividades que tienes por hacer en este día.